Jorge Osa Londoño es un médico veterinario que llegó como docente a la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia en el año de 1985, después de realizar sus estudios de maestría en virología en la Universidad de Wisconsin y de doctorado en microbiología en la Universidad de Virginia. Conocido por su perseverancia y empeño, tuvo una amplia trayectoria como docente e investigador que con su espíritu visionario logró gestar el inicio de varios proyectos en la Universidad de Antioquia, entre ellos la Corporación Académica Ciencias Básicas Biomédicas. Para mí, tengo recuerdo de Jorge Osa como un trabajador incansable, un profesor que entraba muy temprano en la mañana a la oficina, al laboratorio y salía muy tarde en la noche, un perfeccionista, tal vez un poco psicorrígido para los estándares de hoy, eh, pero definitivamente como un formador de formadores, un visionario. Lo que yo recuerdo de él fue como su terquedad y su mm, definitivo empeño pues en la creación de la corporación y también en el desarrollo pues como de muchas líneas, muy versátil y muy con múltiples intereses desde el punto de vista académico, pero también pues con otros intereses alrededor de los idiomas, alrededor de la cultura, alrededor de la educación, de la historia. Jorge Osa es un pionero de la virología y un pionero en los posgrados en Colombia en ciencias básicas biomédicas. Es una persona hecha pulso, una persona un hombre con muchas cualidades tuvo que superar ciertas dificultades para poder completar su pregrado y luego hacer su posgrado, ir al exterior. Cuando regresa a Colombia, inicialmente ha escrito a la Universidad Nacional y luego, pues felizmente, profesor de la Universidad de Antioquia. Alguien que cuando decide hacer algo, algún proyecto, no importa las dificultades, así que se empecina y pone todo su esfuerzo a superar todos los obstáculos, a pesar de que sea algo difícil. Es alguien que sin duda fundamental en la formación y en la consolidación del grupo de inmunovirología, en los grupos pioneros de la virología en Colombia, que fue tutor de muchos estudiantes que actualmente incluso son profesores destacados de la Universidad de Antioquia, de otras universidades a nivel nacional, a nivel internacional. Es un hombre generoso, es un hombre sencillo, un hombre espontáneo y auténtico, que nos enseña muchas cosas. A veces de pronto muy directo y muy seco para decir las cosas, pero esa es su personalidad porque él es así, súper auténtico y espontáneo. Jorge Osa para mí es el típico científico, humanista, aunque no, yo no diría tanto típico, más bien el científico renegado y el humanista esperanzado. Me gustaría más esa definición para él. Y ojalá todos los científicos fueran como él. De hecho, mi primer acercamiento a él fue por el correo electrónico y lo percibí prontamente, que era más que un científico. Eh, yo lo contacté cuando estaba en Madrid y él inmediatamente abrió la puerta y gracias a él yo regresé al país. O sea, él hizo las gestiones para que regresara yo al país. Jorge Osa es una persona amplia, de criterio, insisto, ese tipo de científico con perfil humanista es difícil encontrarlo y usualmente lo hacen los científicos. Para mí Jorge es una persona supremamente inteligente, con una visión holística muy grande, quien fue capaz de poner los intereses institucionales por encima de los personales para crear la Corporación Ciencias Básicas Biomédicas, una persona tenaz, capaz de ir contra la corriente y de superar muchos obstáculos para lograr las cosas en las que él creía. Eso sí, terco como ninguno, pero con un amor profundo y ilimitado por nuestra alma mater. Jorge Osa Londoño para mí fue la persona que me permitió entrar a la Universidad de Antioquia. Yo venía de la Universidad de Caldas buscando la posibilidad de comenzar en investigación, pero la investigación en áreas básicas y en particular las que me interesaban en ese momento, que era la inmunología, y también
varias cosas de la parte fisiológica, pues no la teníamos en nuestra universidad. Una vez me encontré con él, estando acá en Medellín, le hablé de mi caso, le dije que estuve de andariego por muchas partes del país buscando la posibilidad de encontrarme con personas que tuvieran el mismo interés, y él se abrió completamente a mostrarme cuál era el laboratorio que tenía, cuál era la infraestructura que había, el campus, inclusive me lo mostró él. Yo diría que él siempre y siempre será un magnífico anfitrión, pero ante todo es una persona que abre puertas. Esa es la visión que tengo de él, un hombre que abre puertas. Y cuando yo veo todo lo que ha hecho en la universidad, se la pasó abriendo puertas. Cuando decían que no se podía hacer un programa doctoral, él abrió esa puerta. Cuando se decía que no podíamos tener un programa sólido de posgrado con, digamos, una proyección internacional, con una calidad que nos permitiera entonces estar a la altura de otras partes con mucho más tiempo y más trayectoria en ciencias básicas, él abrió esa puerta. Bueno, luego de haber conocido a Jorge Bosa en la Universidad de Cartagena en ese curso teórico práctico de virología, entonces ya digamos que ya estaba como en el mapa de los posibles candidatos a doctorado. Yo era profesora luego nombrada en la Universidad de Cartagena, después de que terminé mi maestría me vinculé, y Jorge Bosa conoce un poco la situación de la Universidad de Cartagena y que posiblemente no había como tanto respaldo para presentar candidatos a las becas de Colciencias. Así que Jorge me llama y me pregunta si yo quiero ser candidata por la Universidad de Antioquia, a pesar de que era pues profesora nombrada en la Universidad de Cartagena. Y así fue como entonces hice la consulta al decano que de ese tiempo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena, y este doctor me dice que tal vez es mejor que solamente haga un entrenamiento de un año, que no era necesario hacer un doctorado, pero pues en ese momento yo le dije que definitivamente para mí era más importante hacer el doctorado que tener un puesto de una universidad, porque en realidad ese fue mi objetivo de irme a la Universidad de Cartagena. Así que inmediatamente acepto el ofrecimiento de Jorge. Me dice de todas maneras que ya el doctor Gustavo Valencia, que era el vicerrector de investigación, ya estaba preparando todas las carpetas de los candidatos que iban a presentar a becas de Colciencias. Y es así entonces como me es asignada la beca. Renuncio a la Universidad de Cartagena ya para irme a la Universidad de Estrasburgo, y después de 4 años y medio estar allí, pues felizmente regreso a Medellín, a la Universidad de Antioquia, y para mí pues ha sido una experiencia insuperable, ha sido un orgullo y me siento muy privilegiada de poder ser parte de la Universidad de Antioquia, y gracias pues obviamente a que Jorge se empecinó en que yo podía presentarme a las becas de Colciencias por la Universidad de Antioquia, a pesar pues ser profesora de otra universidad pública en Colombia. Tuve la oportunidad, un poquito difícil en aquel entonces, de tener un par de tutores muy especiales, como en ambos lados del rango, ¿cierto? Estaba Fabián Zuluaga, tipo bonachón, muy querido, muy formal, muy afable. Jorge Bosa era la persona como temida, rígida, muy estructurada, perfeccionista. Entonces tuve algo de ambos. Definitivamente Jorge Bosa me marcó porque pues me hizo exigirme y me llevó como al extremo de ser capaz de hacer muchas cosas que no me imaginaba que podía hacer, y como de luchar por sueños que todavía no había percibido que era capaz de alcanzar. Entonces definitivamente eso cambió mi vida, y a mí me puso a pensar también en la posibilidad de cambiarla de otros y en devolver un poco de todos esos beneficios que me han brindado. Yo de Jorge Bosa tengo tantas anécdotas que creo que necesitamos tanto varios videos como varias sesiones. Son varios años de coexistencia, de convivencia,
incluso de que tuviéramos, no digamos confrontaciones. Yo creo que esas diferencias de criterio que todo ser humano tiene con el otro. Lo interesante es que él siempre era abierto y motivaba que uno tuviera un punto de vista diferente. Y tuve la oportunidad con él de trabajar los semilleros de investigación. Él es considerado uno de los fundadores de los semilleros de investigación. Si bien él sabe que eso fue más bien una elaboración colectiva en la que yo también tuve la oportunidad de participar, varias anécdotas surgieron de ese semillero. Y una de esas anécdotas fue un día que le pedimos entonces que nos introdujera a la investigación, y lo primero que hizo fue ponernos a todos en fila india y que estiráramos la mano. Entonces, pues imagínense ustedes, hombres y mujeres de 24, 25 años aproximadamente de esas edades, estirando la mano, y él pasaba y simplemente le entregaba la mano y decía: aprendan a dar primero la mano, a entregarle al otro tanto la firmeza como la bondad, la tranquilidad al otro, y mírelo fijamente, entregue a esa otra persona todo lo que usted tiene y ábrale el corazón. Eso para mí fue muy impactante, porque desde ese primer momento entendía lo importante que era como investigador, pero esencialmente como ser humano, poder abrirse a lo que el otro ve, lo que el otro piensa, y cómo yo voy construyendo mi conocimiento alrededor de esa apertura, y juntos vamos entrando en esa dialógica, en esa construcción colectiva. Entonces nos la pasamos una hora, sin mentirle, dándonos la mano, aprendiendo a dar la mano, porque éramos muy tímidos de pronto, o porque quizás no nos parecía eso tan trascendental. Y a partir de ahí comenzamos a hablar de investigación. Esa anécdota nunca se me olvidará. Yo desafortunadamente tuve pocos encuentros con el doctor Osa. Fue una persona muy afable. De hecho, yo recién llegado me invitó hasta su casa. Yo fui con el hijo mío en ese momento, que era pequeño. Fueron poquitos momentos, pero todos muy nutridos. A mí lo que me impresionaba era que, por ejemplo, él no fumaba. Entonces estábamos en inmunovirología y salíamos del laboratorio, íbamos a tomar un tinto, y a él se notaba que le molestaba fumar, pero él percibía que la persona que era viciosa, yo ya no fumo, lo necesita. Entonces me decía: va a fumar como todo Piedro, pero dándome la mano. O sea, usted que está jodido, que necesita ese vicio, camine, vamos, y se relaja un poquito. Esa es como la anécdota que yo tengo con él, porque cuando yo sé que yo no fui estudiante suyo, yo lo vine a conocer en persona aquí. Y una de las cuestiones que se me olvidó es que estando allá, yo vi una carta de un investigador colombiano que le escribía al editor de Embo Journal, y estaba reclamando sobre el aspecto de cómo la genómica podía reducir todos los estudios de la complejidad del ser humano y de la enfermedad, que era imposible esa reducción. Y él en esa carta escribía eso. De hecho, no he vuelto a ver una carta de ese estilo. Yo ahora no tengo tiempo de revisar todo la información, pero me pareció impresionante eso, que él escribiera una carta al editor del Embo Journal, y además que el autor le contestara. Me pareció bonito eso. Yo creo que entre estudiante y tutor se generan muchos tipos de relaciones. La relación mía con Jorge fue muy, muy cercana y sigue siendo muy cercana. Eso no quiere decir que no tuviésemos dificultades. Nuestra relación se podría decir que pasó por momentos muy, muy difíciles, porque Jorge era una persona que hacía las cosas a su manera y tenía una forma particular de hacer ciertas cosas. Por ejemplo, el llamado de atención a sus estudiantes. Él creía que los debía hacer en público, porque creía que cuando él hacía las críticas en público, pues dijéramos que cumplían su objetivo de que la persona realmente a partir de esa crítica mejorara, y eso a uno como estudiante obviamente no le gustaba. A mí no me gustaba ni que me lo hiciera a mí, ni que se lo hiciera pues a los demás, y por esa razón tuvimos muchas veces dificultades.
pero cuando uno reflexionaba veía que realmente las críticas de Jorge siempre eran constructivas y que a partir de esa crítica uno siempre construía. Y eso pues dijéramos que nos permitió el yo entender, dijéramos que esa era su forma de hacer las cosas, nos permitió a nosotros siempre encontrar el camino para tener una muy buena relación. Yo creo, sin temor a equivocarme, que todas las personas que tuvimos, dijéramos, la oportunidad, el privilegio de compartir con Jorge Osa, aprendimos de él muchísimas cosas y construimos a partir de ahí dijéramos, todo nuestro quehacer académico, nuestro quehacer científico, y sobre todo aprendimos a ser buenos tutores, porque realmente uno sabía que Jorge se preocupaba no solo por la formación académica, sino por la parte personal. Yo viví experiencias muy duras personales cuando fui estudiante de Jorge, y siempre él estuvo allí para acompañarme, siempre se preocupó porque mis cosas, tanto académicas como personales, estuvieran bien. Y por eso quiero aprovechar este momento para darle un gracias en mayúscula. Jorge es una persona que marcó mi vida, creo que marcó la vida en forma positiva de todas las personas que tuvimos el placer de compartir con él, y de verdad que es una persona que dejó una huella muy grande en mi vida, y por eso pues siempre estaré agradecida. En primer lugar, un saludo muy cariñoso para todos. Estoy muy agradecido con la Universidad de Antioquia y con la Corporación Ciencias Básicas Biomédicas. Me han pedido que le cuente a la corporación qué ha hecho Jorge Osa en estos años de retiro desde 2003. Pues quiero decirles en primer lugar que el retiro fue un retiro muy jubiloso, porque yo estaba convencido de que al otro lado de la academia que disfruté tanto, también habían otras oportunidades que quería explorar, y eso fue lo que hice. Los primeros 4 años fue de búsqueda, no fue fácil, y estuve como conferencista nacional, como asesor universitario, como aprendiz de ebanistería y también aprendiz de solfeo, música y canto. Pero 4 años después me di cuenta de que era algo lo que verdaderamente me apasionaba, entonces llegué al jardín. De acuerdo con los sabios chinos, el jardín es lo que proporciona el máximo de felicidad, y aquí estoy tratando de encontrarla, y muchas la he encontrado, sobre todo muchísimos grados de libertad, de tal manera que eso me tiene feliz. Detrás del jardín vino también un poco de café, y también llegó el turismo. Tengo una microempresa de turismo y café, y entonces gasto mis días pues moviendo matas, procesando café, haciendo ensayos, produciendo algunos subproductos de café que no son tradicionales, como vinagres, vinillos, salsas, bocadillo de guayaba y café, etcétera, y haciendo guianza turística ocasionalmente bilingüe, de tal suerte que mis días son muy ocupados, básicamente las 8 horas del día, y a la academia dedico muy poco, unos pocos proyectos. Ahora soy miembro de número del Centro de Historia de Fredonia, entonces algunos textos y algunas intenciones de producción intelectual, pero definitivamente minoritarias en mi nueva vida.